Hoy tenemos en el estudio al doctor David Martínez Pérez y pues vamos a hablar, doctor, de las vacunas y toda esta polémica que se ha levantado por algunas vacunas. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días al auditorio. Aquí estamos nuevamente pues hablando temas de salud. Sí, fíjate que una noticia que pues le dio la vuelta al mundo es que las autoridades de Estados Unidos pusieron una pausa en la aplicación de esta vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. Esto por precaución. En algunas discusiones en relación al tema, pues mencionan que realmente Estados Unidos se puede dar ese lujo, que realmente la vacuna pues tiene ciertos detalles que prenden de alguna manera, digamos, preocupación, porque ni siquiera alerta. Pero países como México no pueden darse ese lujo, doctor. Sí, fíjate que pues hay que partir de un hecho, ¿no? Que vivimos en un mundo globalizado y además monopolar, aunque quieran decir que económicamente Rusia y China han avanzado en algunos aspectos. Sí, lo cierto es que Estados Unidos pues sigue siendo la primera potencia mundial y debido a ello pues tienen el acaparamiento de vacunas a nivel mundial. Tan es así que ellos han hecho vacunación para toda la población, para reactivar la economía, y han vacunado a toda la población mayores de 18 años. Entonces, a veces yo escucho las comparaciones que hacen de nuestro México con respecto a la vacunación con Estados Unidos y es incomparable, porque nosotros, primero que nada, no tenemos esa economía, esa posibilidad de la producción de vacunas, ¿no? Y ellos sí, ellos tienen, aparte de que han acaparado vacunas, que incluso han metido en problemas hasta regiones como la Unión Europea, ellos producen vacunas. Entonces esta de Johnson & Johnson, que era otro prospecto de vacuna, que también se le dio su autorización de emergencia, entonces empezaron a asociar trombosis con respecto a la vacunación. Pero llama la atención el riesgo de trombosis con respecto a la vacunación. O sea, el de AstraZeneca también fue otro golpe mediático que hubo. Era una vacuna de un precio competitivo, de las más económicas en producción, más accesibilidad, y sin embargo le dieron duro de la forma publicitaria, porque el riesgo de trombosis por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca es infinitamente bajo. Estamos hablando de que es del 0.001% de que le dé trombosis a un paciente que se vacune con la vacuna de AstraZeneca. Y para ponerlo en perspectiva, el riesgo de trombosis de un paciente que tiene COVID es de un 20%. Entonces no hay comparación, o sea, hay que vacunar aunque sea con eso. Y en la de Johnson & Johnson pasa igual. Según pude leer, son 7 reportes de pacientes con trombosis de alrededor de 10 millones de vacunas. Entonces, realmente la probabilidad de trombosis es muy baja. ¿Por qué se toman estas decisiones? Pues yo creo que aparte de, más allá del ámbito científico, pues tiene que ver las cuestiones económicas, ¿no? Y lo que es, pues como se le ha nombrado, la guerra geopolítica de las vacunas y la competencia entre las marcas. Entonces, aquí en México, hasta donde no han comprado la de Johnson & Johnson, o sea, no ha llegado, o sea, sí hay contratos, pero no ha llegado. Pero si llega, porque hay que ponérsela. Dice, lo peor es no aplicársela, ¿no? Sí, o sea, la peor vacuna es la que no ha llegado y la que no hemos podido aplicársela a nuestros adultos mayores o al personal de salud que ha quedado relegado. Y lo hemos hecho aquí en énfasis en que el personal de salud privado pues también debe ser vacunado. O sea, realmente la efectividad de la vacuna es competitiva, es una vacuna buena y el riesgo de trombosis pues es muy bajo, o sea, no representa ningún peligro. Entonces, digamos, en las Chiapas está, pues ya la sociedad ya está desesperada de que no llegan las vacunas. Hay casos de muchas personas que han buscado llevar a sus adultos mayores a vacunarse fuera del municipio.
Sin embargo, ante esta polémica que luego se desata en relación a las consecuencias que pudiera tener una vacuna, la recomendación es que lo mejor es vacunarse. Lo peor es no aplicársela. Sí, incluso han, ahorita hablando del tema, han circulado videos de supuestos científicos antivacunas. Hay que tener mucho cuidado. Sí, yo creo que las personas tienen que tener responsabilidad a la hora también de compartir ese tipo de información, entre comillas, porque es una opinión muy particular de alguien que dice ser experto o dice ser, pero no representa a ninguna comunidad científica ni a ningún instituto. Simplemente es una opinión muy personal. Y anda un video ahí, la verdad a mí cuando me lo mandaron hasta, creo que la persona se molestó. Si me está viendo, pues le pido disculpas, pero realmente me causó risa. Pensé que era broma de las barbaridades que decía una supuesta microbióloga justificando la no vacunación, que no se vacunara a la gente, que a ella le daba desconfianza. Le daba desconfianza incluso hasta el nombre, que se llamara Patria, eso se le hacía raro a ella, ya le creaba cierta suspicacia. O sea, de verdad, o sea, y por eso me causó mucha gracia, pero pues no lo hice de forma grosera, sino de que, no hay ningún fundamento científico en lo que decía la persona. Y anda circulando ese video, yo creo que deben de tener cuidado. Afortunadamente aquí en el sur de Veracruz, se estimó, no sé si recuerdas, cuando iban a empezar la vacunación, se hizo unas encuestas, se vio que alrededor de un 15-20% de los adultos mayores decían que no se iban a vacunar. Y no ha sido así, o sea, los que no se han vacunado ha sido mucho menor, afortunadamente. O sea, la respuesta ha sido muy buena. Y esto creo que no solamente hoy con la vacuna de COVID-19, sino en casos, por ejemplo, las vacunas que se le aplican a los niños, algunos pediatras en ocasiones ofrecen vacunas que ellos traen de otros países, que obviamente son más caras, se infiere que son de mejor calidad, ¿así pasa? Sí, lo que pasa es que pues debido a los problemas que hay con el abasto de vacunas, pues ahí entonces empieza a haber la posibilidad de que haya por el medio privado, pero ese medio privado ya actualmente tiene muchos controles. Sí, ya, en este caso sobre todo, ¿no? Y de las demás vacunas, ya tienen muchos controles. Ya no es tan fácil como antes. Ya no, es muy importante para una vacuna es la red de frío. Eso y si no hay una red de frío adecuada, es muy difícil que esa vacuna llegue al que se la van a aplicar con la calidad y la eficacia que realmente requiera. Entonces, ya hay muchos controles con respecto a la aplicación de vacuna privada, pero pues siempre es un riesgo. Si el sistema de salud, con todo el poderío que tiene de su red frío, a veces hay problemas. Como por ejemplo lo han mencionado aquí, ¿no? En Agua Dulce. Sí. Y no ha habido solución, porque no es, o sea, primero no es fácil, y segundo, pues parece que no hay voluntad de parte del secretario de Salud. O sea, eso es lo que demostró con su respuesta. Entonces, en un medio privado todavía es un poquito más difícil. Yo, pues, o sea, la confianza debe tenerla uno, porque deben de tener todos las medidas de seguridad y la supervisión de COFEPRIS. Eso es lo que debe de ser lo ideal. Sin embargo, pues ya vimos que hay hasta vacunas clonadas y mil cosas, ¿no? Sí, fíjese que en relación a esto me gustaría comentar dos puntos, ¿no? La importante necesidad de que la sociedad aprenda a informarse. Eso es un tema que preocupa a nivel mundial, porque muchas personas ven algo en Facebook y dicen, es que ya se publicó en Facebook, ¿no? Es completamente diferente. Sí, fíjese, todavía cuando se decía, se publicó en el periódico, en tal periódico, todavía había una responsabilidad de quien lo había publicado. Una edición. En el Facebook cualquiera sube cualquier, y disculpen la palabra, cualquier babosada, porque la verdad, de 1000 cosas que se publican en Facebook, del 90% son... Sí, así es, y la responsabilidad ahí de la ciudadanía es a la hora de compartir esa información sin ser verificada, sin ser
corroborada, ¿no? Si tiene validez o no. Es parte del aprendizaje que tenemos que tener en relación a la información, porque estamos compartiendo algo. Y también te voy a decir algo, ahí también hay que ver la responsabilidad de las autoridades, la opacidad en algunas cuestiones. Porque, por ejemplo, ¿por qué este plan de vacunación no hubiera sopesado todas esas incertidumbres que tiene la población, que le hubieran dicho, ¿sabes qué? Las Chuapas van a vacunar en mayo, de tal a tal fecha. Yo creo que eso hubiera calmado un poco los ánimos, ¿no? Pero pues no hay, y preguntan las personas y no hay nadie, ninguna autoridad responsable que pueda dar una información fiable. Entonces eso genera incertidumbre y también esa inquietud de buscar alguna información donde no se debe. Eso es por ponerte un ejemplo por la fecha, pero pues cualquier tema, si no hay una información adecuada desde el punto de vista del sistema de salud, en este caso hablando de la pandemia, pues también, ¿no? Eso favorece a que exista ese tipo de información. O sea, no puedes tener opaco información, si hasta el presidente lo ha dicho, que la vida pública sea cada vez más pública. ¿Por qué esa opacidad? ¿Por qué esperar, por qué esperar a dar fechas? Y luego las dan personas informales. O sea, no sé si viste, se empezó a correr de que el 19 empezaba la vacunación, pero al menos yo estuve observando, fue por antes de los medios por particulares, y después los medios replicó, pero oficialmente, o sea, no hubo una difusión adecuada de la información, lo cual eso también genera esa infodemia. Sí, definitivamente. Y suspicacias a la hora de que genera incertidumbre y hasta se regresa al gobierno. ¿Por qué? Porque existe el comentario, van a vacunar ya cuando vengan cerca las elecciones, porque van a usar, o sea, todo eso se lo pueden evitar informando bien a la población, nada más. Pero ha habido un mal manejo de ese punto de vista. La verdad que desafortunadamente es algo... Mira, la evolución política del país por sí misma, vamos a quitarle etiquetas, socialmente la sociedad forzó a que los gobiernos rindieran cuentas. Desgraciadamente parece que vamos hacia atrás. Sí. Parece que vamos hacia atrás en ese sentido y eso es preocupante. Doctor, antes de irnos, sí me gustaría, en relación a esta vacuna, precisamente tú la mencionaste, ¿no? La vacuna que le pondrán el nombre de Patria, y que bueno, pues ha generado comentarios diversos. ¿Esa vacuna cómo la observan desde el punto de vista médico? Bueno, pues al tener una nueva alternativa de vacuna, pues es bienvenida, ¿no? O sea, es algo muy, muy bueno para el país, sobre todo porque 80% más barata que las demás vacunas y que tendríamos acceso. O sea, eso a futuro yo creo que es algo muy bueno, independientemente de que si es mexicana 100% o no es mexicana 100%. Bueno, te podría discutir eso, pero creo que el hecho de que exista otra alternativa de vacuna es algo muy bueno y que la tengamos nosotros, digamos, de forma accesible. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a seguir esto, Roberto, si nos tenemos que volver a vacunar el próximo año, o dentro de 3 años, o dentro de 2 años. Ese es un punto importante, ya lo vamos a comentar. Tener todas esas alternativas pues son buenas para que no nos pase lo que nos está pasando, que tenemos que vacunar. Bueno, hay un poquitito de vacunas, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que evitar que se sigan muriendo las personas, pues vacunen a los abuelitos, vacunen a ciertos sectores de la población. Y en las próximas, próximos años, si es necesario que nos vacunemos, pues ya sea una vacunación más generalizada, como es la influenza. O sea, que ya sea toda la población y que tengamos el acceso a las vacunas. Así que es algo bienvenido, algo muy bueno, ¿no? Hay que ver, pues hay que esperar todavía sus resultados, porque apenas se va a iniciar la fase clínica. Pero que países de América Latina estén haciendo estos desarrollos, pues es algo muy bueno, porque lo comentaba al principio, es el mundo monopolar donde existe una potencia mundial y donde pues es la ley de la selva, ¿no? Los grandes pues devoran a los pequeños, los grandes acaparan las vacunas y los pequeños pues no. Sí. Hoy en día existen muchísimos países que no tienen todavía acceso a vacuna, a ninguna vacuna. Y de hecho esta vacuna que aquí en México el gobierno optó por llamarle vacuna Patria,
es un producto precisamente que se menciona para economías emergentes, es decir, para países que no tienen recursos. Sí, lo que pues pude leer en la técnica, es una técnica de, digamos, accesible, mucho más económica y reproducible que las vacunas por ARN mensajero o de otro tipo. Sí, entonces, sí. Pues existía la discusión, ¿no? Porque se presentó como 100% mexicana. Hoy en día, pues es algo muy difícil, yo creo, sobre todo está etiquetada en México. Sí, sobre todo en algo de lo que es ciencia y tecnología, es muy difícil poder determinar el origen nacional de algo, ¿no? Porque incluso los carros dicen Made in China, pero producen tal pieza en India, o sea, realmente es una colaboración entre universidades y gobierno mexicano, empresas privadas, y es una colaboración, o sea, no es que, o sea, qué orgullo hubiera sido, ¿no? Que todo desde cero se pudiera producir aquí, pero realmente no es así. Lo criticable de muchos es que se presentó como si fuera producida aquí y con esa connotación quizás política. Para salvar un poquito esa parte, es que se va a producir aquí, o sea, es ya la hora de la producción, pero la tecnología se adquirió, o sea, esa tecnología se adquirió. Tampoco es que sea el Monte Sinaí, la Universidad de Monte Sinaí, Nueva York, ni la de Austin, no, es una colaboración, o sea, es algo que implica algo más complejo de que sea de un país o de otro. Pero, pues, doctor, otra pregunta ya para... ¿Sí? Y usted hace rato lo había planteado. Hoy yo me vacuno contra COVID-19. Ya mi primera dosis, mi segunda dosis. Tengo que volverme a vacunar, como en el caso de la influenza es cada año. El caso de esta vacuna... Todavía no se sabe, Roberto. Todavía no se sabe. A estas alturas todavía no se sabe cómo va a ser la inmunidad ni qué tiempo va a durar. Ahí estamos en pañal. Así es, pues llevamos un año, es que parece una eternidad, pero llevamos, bueno, también es así que ya las personas aquí en la localidad ya se les olvidó la pandemia, ya se les olvidó los muertos, ya hacen fiestas, ya hacen de todo, ¿no? Y apenas llevamos un año. Nuestro Macondo Chopense. Sí, o sea, y es un año, pareciera una eternidad, pero no. Y ese es, o sea, algo maravilloso que es que en ese año se hayan desarrollado ya tantas vacunas, o sea, eso nunca se había visto en la humanidad, eso es algo salvable. Pero ¿qué va a pasar? No sabemos todavía. Ya existen algunas voces en algunos ámbitos científicos de que va a ser cada año. Ahora imagínate que nos casi agarre... el caso de influenza, ¿no? Ajá, pero a este ritmo de vacunas y todo, que sea cada año, si no han terminado de vacunar a los adultos mayores, ¿y en qué mes estamos? Y no han terminado, no se ha pasado todavía a la otra fase y ya nos agarraría nuevamente la nueva esquema de vacunación. Entonces, si es cada año, sí, pues qué bueno que tengamos estas alternativas. Hay otras voces que dicen que será cada 3 años y hay otras que muy pocas, esas casi nadie, ni yo tampoco creo de que ya sea de por vida la inmunidad. No, yo creo que no. A lo mejor, yo tendría mis dudas, ¿no? Aunque no conozco. Sí, a lo mejor yo creo que va a ser cada 3 años o cada 2 años la vacunación. Doctor, una última pregunta, vaya. Yo ya me vacuné, ya tengo mis 2 vacunas contra COVID-19, que esperamos que en Chuapa sea ya en los próximos días. ¿Ya de ahí qué pasa? ¿Ya no me contagio? ¿Ya puedo andar a todo dar en las calles? No, eso es algo que no se ha querido entender. O sea, la probabilidad de que yo me infecte ya vacunado, o sea, hay dos parámetros que se miden en la vacunación. Uno es la capacidad de infectarte, o sea, el riesgo que tienes tú de infectarte, que ninguna te brinda el 100%, y la capacidad de que te mueras si te da COVID. O sea, esas sí digamos, la protección para eso, casi todas rondan más de los 90%. Pero la capacidad de infectarte rondan entre el 70 y el 90% de las vacunas. O sea, ninguna 100%. Sí, uno expuesto. Y ahí hay que hacer, por ejemplo, AstraZeneca y CanSino, creo que son las que menos protección dan para infectarte. O sea, quiere decir que sí te puedes infectar, pero que te vayas a morir, no, ahí sí tienen alta porcentaje de efectividad.
pero en cuanto a infectarse son del 70 al 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que nos podemos infectar. Y ahí viene lo que puede darse un fenómeno que incluso se ha comentado, que es que la población vacunada, digamos, rompa con todos los esquemas de protección y todo, y se infecte y sea el vehículo de transmitirle a otras personas, porque piensa que ya él ya no se va a infectar. Son cosas que creo que es muy importante. Sí, lo que pasa es que las tomemos en cuenta sí, para... o sea, realmente no nos ha caído el 20, o sea, se puso en semáforo verde y ya ves, han hecho eventos, han hecho cosas. No es dejar de hacer los eventos, no es dejar, sino hay que hacerlos de forma distinta. O sea, hay que garantizar la protección de las personas, o sea, no puede ser ya la normalidad que era antes, no vamos a volver nunca, porque van a existir brotes, van a seguir existiendo brotes. Y tampoco puede pararse la vida, eso es entendible. Pero hacer las cosas de forma distinta, eso es lo que se ha insistido, pero no, o sea, ya, verde, a darle todo el mundo, a la playa, a disfrutar, los ves ya sin cubrebocas y no es así. Ni incluso vacunar, eso es importante, porque el adulto mayor es el de mayor riesgo. Y ese puede convertirse el factor que vaya diseminando nuevamente la infección. Pues ahí está dicho, doctor. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y pues lo esperamos el próximo jueves porque tema hay. Sí, aquí estamos. Se levantan algunos mitos y creo que lo mejor es aclararlos de una manera documentada y que de esa manera pues sepamos bien las cosas y no nos dejemos llevar por mitos y Claro por que sí. informaciones malintencionadas. Pues bien, vamos a este tema de este testimonio, de este asalto que se llevó a cabo en la autopista. Estamos hablando de la autopista Coaxacualcos-Villahermosa. Hace apenas unos días nos enteramos de un asalto en esta vía de las Chuapas Ocosocuautla, una familia, incluso ahí nos narran y se quejan de la actitud de la Guardia Nacional y ahora se da este asalto. Es muy interesante y sobre todo por la cuestión de prevención. Regresamos después de un breve mensaje.